Y Democracia AM, encarnamos la libertad de expresión, con periodismo crítico. 820. Muchas gracias por la gentil presencia a Fernando Villavicencio y al respetable doctor Luis Calero. No obstante, Fernando también es un investigador respetable. Así es que mi cordial bienvenida para los dos. La intermediación petrolera, los episodios de corrupción más significativos y que no vamos a dejar que se conviertan también en ámbitos de impunidad, han confirmado una enorme cantidad de periodistas, han confirmado algunas vinculaciones que las estarán precisando nuestros invitados al tenor de los contratos que, como el celebrado con la PTT tailandesa, suena a delictivo este contrato y la organicidad que le han dado los beneficiarios de determinadas alícuotas del petróleo ecuatoriano. Eso les recomiendo le pongan atención a este segundo capítulo de la investigación de Villavicencio, que me parecía muy importante que sea conocido por todos ustedes, estimados amigos oyentes. Bueno, es que la intermediación ha generado cualquier cantidad de fortunas. ¿Y a dónde han ido a parar esos montones de dinero que se han ganado con esta modalidad o con estas modalidades? Me da la impresión incluso de que estas modalidades de transacción han sido conocidas por el señor presidente de la República. No digo que toleradas, han sido sí conocidas. Y me afianzo en ese criterio por la fotografía que se publicó en la mayor parte de los diarios nacionales, pero que no teníamos todavía la duda que ahora ya se convierte en una especie de hecho. Aquí está el señor presidente Correa con estos caballeros que son los miembros del Banco de Desarrollo de China, Petrochina. ¿Sí? No tiene nada que ver con Tailandia. No, eso no tiene que ver con Tailandia. Son los funcionarios chinos. Sí. Ok. Esta otra fotografía, ustedes lo pueden bajar. ¿En qué dirección, si es tan amable, Fernando? www.focus.com. Así de simple. Focusecuador.com. Focusecuador.com. Allí está este material que pasamos a revisarlo, a darlo de alguna manera una explicación. Estaba decayente el tema de la intermediación petrolera. Los papeles de Panamá han confirmado la vinculación de Enrique Cadena con la intermediación del petróleo ecuatoriano consignado a Petrochina a través de las compañías. ¿De quiénes son estas compañías? A ver si por ahí comenzamos. La Castor, la Taurus y la Gumbor. Ahora una investigación de Focus pone al descubierto, precisamente es lo que vamos a revisar, esta información, este análisis, esta investigación, como quieras llamárselo, después de escuchar el contenido de esta denuncia, más que denuncia, el resultado de una investigación en la que busca probar Villavicencio y busca también probar el doctor Luis Calero, que ha intervenido y que es dueño de
algunas concreciones que tiene toda esta temporalidad en donde han surgido nuevos ricos en el Ecuador y que el gobierno no ha dado desde nuestro punto de vista y ojalá el día de mañana el señor presidente se refiera a esto, si él no tiene conocimiento de lo que ha investigado Focus, sí sería conveniente que revise esta entrega, porque él tendrá pues que esclarecer, no solo por obligación de mandatario, sino porque seguramente él no cometió o no supo o no tiene pleno conocimiento de algunos contratos como el de Tailandia, que es uno de los más delictuosos, se podría decir. El presidente de la República conocía de todo esto. Primera pregunta para Fernando Villavicencio. ¿Y por qué dice usted que los papeles de Panamá son los que han confirmado la vinculación de Enrique Cadena con la intermediación del petróleo ecuatoriano consignado a PetroChina a través de las compañías que ya di a conocer, la Castor, la Taurus y la Gumbor? Ahora una investigación de Focus, ¿viene a ser complementaria, Fernando? Buen día. Buen día, doctor Gonzalo. Calero, bienvenido. Doctor Calero, también buenos días y buenos días a todos. Decenas de entrevistas, centenares de páginas se han escrito en este país y en el mundo sobre el tema de los acuerdos financieros y comerciales del gobierno de Rafael Correa con China principalmente y ahora con Tailandia. Es importante, y en eso el doctor Calero tiene muy clara la película jurídica. Usted le incorpora con algunos acertos, por supuesto, y nosotros conclusiones a las que arriba es el una doctor investigación, Calero. es una investigación bastante seria, muy documentada, y obviamente Focus requirió el criterio de un experto en el tema como es el doctor Calero, que está aquí y sabrá profundizar. El Ecuador debe entender que para comprender mejor qué se ha hecho con nuestro petróleo durante una década, me refiero al petróleo de exportación, es importante ubicar un punto de partida de este gobierno. ¿Cuál fue? El anclaje del Ecuador y del modelo del correísmo con la República Popular China, con un modelo de financiamiento de la economía ecuatoriana basado en créditos del Banco de Desarrollo de China, del Exim Bank, del Banco Industrial y Comercial y otros. Estos créditos, directa o indirectamente, están vinculados a contratos de provisión de petróleo. Es decir, si no se los paga, llámese en los acuerdos, en los llamados contratos de preventas, que el gobierno niega que sean deuda pública, o en los contratos estrictamente considerados como líneas de crédito, todos los contratos, de acuerdo a la información que posee Focus y que poseen algunos analistas de este país, toda esa relación financiera, los créditos o preventas están atados y vinculados, directa o indirectamente, a la obligación del gobierno del presidente Rafael Correa de proveer petróleo o de garantizar el pago de esa deuda con petróleo. Entonces, esto es supremamente importante. Aquí entonces ya no interviene. Refiriéndonos a nuestros luego vamos a ver. O sea, el Ecuador ha recibido de los registros que tenemos aproximadamente, desde el año 2009 hasta la fecha, aproximadamente 12,000 millones de dólares de parte de los chinos, de parte de bancos chinos, sean a través de líneas de crédito garantizadas con petróleo o de preventas petroleras. Y estos 2.500... Los bancos chinos son de propiedad, esto para la gente que no conoce a cabalidad cómo funciona la economía china. Los bancos chinos son del Estado. Hacen negocios, como todos los bancos. Claro. Sí, nos han prestado... Pero no es de empresas privadas. No, se entiende que lo maneja el gobierno chino, aunque tengan participación privada, incluso las empresas chinas, aunque tengan participación privada, el Estado es quien tiene la capacidad de decidir, ¿no es cierto?
Entonces, reitero, aquí ha habido préstamos de lo que tenemos registrado, tanto entre preventas y líneas de crédito de aproximadamente 12,000 millones de dólares con China y 2,500 millones que está flotando en el aire, que es este crédito en partes, o sea, porque el gobierno anunció un crédito de 2,500 millones de dólares con PTT de Tailandia, pero resulta que al final, como se revela en Focus, es un crédito partido en 9 componentes, en 9 partecitas, que se van entregando. ¿Se podría decir en 9 tramos? En 9 tramos que se van entregando, a veces 2 en un año, 1 en un año, pero el Estado sí, el gobierno sí entrega permanentemente, mensualmente, los cargamentos de petróleo para pagar este supuesto crédito que es bastante raro, sí, porque es un crédito bastante raro. Resulta que el Ecuador primero le entrega el petróleo y después, de alguna manera, que vende ya PetroTailandia, el petróleo a través de su subsidiaria, ubicada en el paraíso fiscal de Singapur, porque realmente con la empresa que se firma el contrato y la alianza estratégica es con la empresa de Singapur, que es una empresa que dicen ellos es subsidiaria de la empresa PTT de Tailandia. Entonces, estaríamos hablando de aproximadamente 14,500 millones de dólares que están registrados como deuda pública y preventas petroleras. Esto involucra el principal recurso público del país, que es el petróleo. Los intereses oscilan. Llámense en este que es con tasa LIBOR y los otros con China que son intereses fijos. Estamos hablando de mínimo una base del 7% promedio de interés que paga el gobierno de Ecuador por estas líneas de crédito o preventas. En las preventas también hay interés, lo cual le configura un elemento más de que es deuda pública. ¿Qué destapa su investigación? Principalmente lo que destapa es que PTT de Tailandia no está separada tanto en el modelo contractual, que puede ser incluso un poco más delictivo como que los contratos con PetroChina, no está separado, es parte de un mismo andamiaje, de un mismo sistema de contratación de créditos para pagar con petróleo, que el caso de los contratos con China. Lo cacharon como una modalidad y lo perfeccionaron. Lo seleccionaron. Lo perfeccionaron. Con Tailandia perfeccionaron y lo volvieron un poco más ominoso y más perjudicial para el país. ¿Y esto era de conocimiento del señor presidente de la República? ¿O sea, esta intermediación era ajena, la deuda pública, a la autorización que haya dado el señor presidente para que se practiquen estas modalidades de intermediación? El señor presidente de la República inauguró este modelo con un decreto ejecutivo, el 466 del año 2009, si no me equivoco, doctor Calero. A través de este decreto ejecutivo que salió de la sangre, del puño del señor presidente Correa, se autoriza la firma de los convenios de 4 partes, que son el gran paraguas que cobija la relación financiera y contractual. ¿Cómo funcionan estos contratos? El gobierno del presidente Correa autoriza al Ministerio de Finanzas, al Banco de Desarrollo de China, a su empresa petrolera Petroecuador, ¿sí?, para que suscriban un convenio de 4 partes donde se definan los términos financieros de las líneas de crédito y cómo va a ser pagado por el Estado, por el Ministerio de Finanzas, esas líneas de crédito a través de contratos de provisión de petróleo. Es decir, ellos me entregan plata con el 7% de interés, yo les entrego petróleo. Y aquí viene el otro tema, ¿en qué condiciones se puede económicas? decir yo les pago con petróleo? No, así de sencillo. Como yo digo ya en tweet, sí, créditos caros con petróleo barato o con petróleo descontado. Este tema del petróleo descontado, hay mucho que hablar, se puede hablar posteriormente. Entonces, este contrato, para responder su pregunta, Gonzalo, este contrato de línea de crédito con Tailandia, que involucra microcréditos parciales hasta completar 2,500 millones de dólares, es el mismo formato de China mejorado o mucho más perjudicial para el país. ¿Por qué es mucho más perjudicial para el país? El de Tailandia. ¿Por qué? Porque en el caso de los otros con líneas de crédito, sí aparece un banco que se llama Banco de Desarrollo de China. Es decir, el Banco de Desarrollo de China emite los 1,000 millones, los 2,000 millones, recibe el Ministerio de Finanzas, que es la contraparte nacional, y PetroChina, que es la empresa china, firma un contrato de provisión de petróleo con Petroecuador. Petroecuador paga a PetroChina y luego de ahí se paga, ¿sí?, el crédito o la preventa petrolera, se paga los intereses y el capital al banco. Más o menos ese es el formato. Pero aquí, en el caso del contrato de PTT Tailandia, no existe banco. Ya. Hemos revisado.
entiendo que el doctor Calero también, hemos revisado el convenio de alianza estratégica, hemos revisado el contrato comercial y no se dice cuál es el banco, el nombre del banco que nos presta la plata. Es decir, esto deja ¿Y ahí qué coligen ustedes? ¿De dónde provino el dinero? Está viniendo la plata. Claro. Eso es lo que el presidente Correa tiene que mañana decir a los ecuatorianos. Dígale, presidente, de dónde vino o vinieron los primeros 500 millones de dólares, ¿sí?, que confirmó el Ministerio de Finanzas del año anterior, fueron acreditados, depositados en agosto del año 2015. Los primeros 500 millones de dólares. Díganos el nombre del banco. Porque una empresa petrolera no puede prestar dinero. No está hecha para eso, no son sus funciones. Y si está prestando una empresa petrolera con un interés, entonces se ha convertido en un banco, ¿no? Esa es una pregunta supremamente importante. Segundo, lo que descubre también el reportaje y la investigación de Focus es que quienes están atrás de PTT Tailandia. O sea, porque los tailandeses no van a venir a comprar petróleo en el Ecuador para llevarse a Tailandia o a Singapur, ni estando locos, ¿no? Como aquí se acuerda usted que Uruguay nos compraba petróleo y el presidente Correa fue a Punta del Este, a San Ignacio, donde está esa refinería viejita de ANCAP, y dijo, ahora se acaban los intermediarios porque por primera vez el gobierno de Ecuador... ¿Y cuál era el objetivo estratégico una vez que se consumaron las cosas de parte del señor presidente? Bueno, el señor presidente, es que ha existido... el señor presidente tuvo un acerto de decir que los intermediarios, sí, eran corruptos y corruptores. Él sabía y sabe eso. Pero sin embargo, el convenio suscrito con ANCAP y los contratos suscritos con ANCAP lo que hicieron es desnudar, ¿sí? Y dejar así, yuchiticos, hasta viéndoles las arrugas a los intermediarios corruptos y corruptores. ¿Quiénes eran esos corruptos y corruptores intermediarios? Y usted sabe, pues, presidente Correa, porque usted suspendió el contrato. ¿Quiénes eran? Trafigura, la mafiosa Trafigura. Y vea usted, aquí eso tengo lo yo. Dice usted, ¿no? Aquí, no lo digo yo. Aquí está la investigación de los senadores de Uruguay. Publicación 2015. El Senado de Uruguay, ante una carta que envió este humilde periodista, investigó el convenio con ANCAP y descubrió que la mafiosa Trafigura, y pongo entre comillas porque es frase del presidente Correa, Trafigura fue la que recibía el petróleo de Ecuador. ¿El adjetivo es del presidente? Es el presidente Correa, él lo dijo así. Es decir, Trafigura firmó un contrato con ANCAP de Uruguay para revender el petróleo de Petroecuador en el mercado de los Estados Unidos, en Chile y Perú. Y dice la investigación del Senado que Trafigura se ganó 200 millones de dólares y que ANCAP apenas ganó 6 millones. ¿Eso qué significa en buen romance? Que Petroecuador y el Estado ecuatoriano perdió 206 millones. Eso sabía el presidente. Pero estábamos en el tema de la PTT tailandesa. Es que estábamos hablando de los intermediarios y nos fuimos a Uruguay. Sí. Entonces, ¿por qué resulta esta delictiva? Este contrato delictivo. Porque lo mismo que Uruguay decía yo, es muy difícil que un buque Panamax, o sea, comercialmente y económicamente hablando, salga del puerto de Balao en Esmeraldas, se vaya hasta Cabo de Hornos, dé la vuelta y vaya al Atlántico. Eso es muy costoso porque Uruguay podría comprar a sus vecinos. Igual aquí, o sea, ¿cómo así una empresa domiciliada en Singapur o en Tailandia, PTT, está comprando petróleo en Ecuador para llevarse allá? Si es una alianza estratégica, debían haber llevado el petróleo allá. Pero no lo hicieron. Luego hablará el doctor Calero de algún tema mucho más importante que esto. Pero aquí viene, ¿quiénes son los operadores, los brokers, llamen intermediarios, lo que dice el presidente, los corruptos y corruptores intermediarios? De acuerdo con la investigación de Focus, es Gumbor. Es la compañía Gumbor. ¿De quién es? Gumbor es una compañía ¿rusa? De propiedad, es una compañía rusa que tiene algunas subsidiarias en América Latina y principalmente Gumbor S.A. de Panamá. Gumbor S.A. de Panamá fue creada el año 2010, si no me equivoco, 2009. Y es de propiedad de los señores Ben Polner, Edward Polner y de Raymond Kohut. Este último ciudadano fue operador de Taurus Petroleum aquí en Ecuador y también trabajó para el oleoducto. ¿Quién acude a Gumbor? Gumbor contrata a través de navieras como SSY, ahí está, y Medco Energy, es la que contrata los buques
unos buques a Flopec, a la flota petrolera ecuatoriana, y otros buques privados para el transporte del crudo de PTT. Nosotros tenemos en Focus toda la documentación que prueba que esta operación de contratar los buques y las navieras, estas dos navieras, fue pedida por Gumbor. Es decir, que Gumbor es la operadora de PTT Tailandia. Y según los papeles de Panamá, no Fernando Villavicencio nomás. Ya. Bueno, también yo creo en eso. Yo he escrito sobre eso, pero lo que hace el Consorcio Internacional de Periodistas, ISIC, ¿sí?, es revelar papeles, documentos filtrados del estudio jurídico Mossack Fonseca, donde aparece una vinculación entre la compañía Gumbor, que es de propiedad de Gennady Timchenko, y según el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos y el Lo que presidente usted Obama. sabe, entonces, conocen la mayor parte de redacciones de rotativos de Latinoamérica Del y mundo. del mundo. Mire, Gonzalo, Claro, porque- o sea, a mí no me pueden decir que Fernando Villavicencio tiene incidencia y controla Reuters. Vea, una de las mejores investigaciones, creo que se demoraron 6 meses, la hicieron 2 periodistas de los famosos especializados en el tema petrolero, Joshua Schneier y Nicolás Medina Mora Pérez, de una de las mejores agencias del mundo, que es la agencia Reuters. Aquí está el documento que revela cómo se ha ejecutado la triangulación y la intermediación Ya, ok. del petróleo con Petrochina. Pero, sigamos con PTT y esa alianza estratégica que la firma en silencio don Marco Calvo Piña, pues en su condición de gerente de Petroecuador. Él es el que firma en calidad de gerente de Petroecuador, señores oyentes, firma el convenio de alianza estratégica y el contrato con PTT International Trading de Tailandia. De Tailandia. En realidad es de Singapur. De Singapur. Claro. Allí el conocimiento del doctor Luis Calero y obviamente la decisión, más que la decisión, el anhelo de transparentar estas cosas, de investigar estas cosas que tanto le deben importar a la generalidad de los ecuatorianos. Doctor Calero, que estamos todos ajenos a estas realidades. El señor Marco Calvo Piña ingresa a Petroecuador convocado por quién, para ir descubriendo más o menos, porque él firma, ok, pero ¿cómo así el señor Calvo Piña, que yo le conocí en el foro de opinión petrolera que realizábamos cada semana por iniciativa de René Bucarán, ahí yo conocí al señor Calvo Piña. Nunca ha querido venir. Cuando yo ya conocí este tipo de movidas, le invité reiteradamente, pero nunca me aceptó. El señor Calvo Piña fue invitado por quién a hacerse cargo de Petroecuador para estampar sus firmas en este tipo de contratos, digamos. Bien, buenos días a los oyentes. Gracias por la invitación y un gusto conversar con Fernando Villavicencio. Permítame en primer lugar precisar la intervención mía en esta investigación de Focus. Yo no soy desgraciadamente investigador de Focus. Sí. A mí me hizo una entrevista Fernando Villavicencio respecto de este tema de PetroTailandia. Y entonces yo lo que hice es expresar algunos criterios de orden jurídico relacionados con el tema. Entonces, algunas de las citas que se efectúan en el análisis corresponden a la entrevista que me hiciera Fernando Villavicencio, de la revista Focus. Entonces, la primera precisión que quiero realizar. Yo realmente la vida del ingeniero Calvo Piña no la sé. La conozco, él fue un funcionario de carrera. Creo que inclusive coincidimos inicialmente cuando fui funcionario de la Corporación Estatal Petrolera Ecuatoriana, hace bastantes años. Él también ya era funcionario él sí, verdaderamente funcionario de carrera de Petroecuador. De Petroecuador. Ya. No como el señor Bravo. El señor Bravo no fue de carrera de Petroecuador. El señor Él Bravo. vino a la carrera. Entiendo que él ingresó en el año 2006. Claro.
según algunos reportes. El señor Bravo ingresó el 2006, es decir, un año antes del inicio de este gobierno. ¿Que ha hecho carrera en este gobierno? Sí. Pero que él fue de carrera, no. El ingeniero Calvo Piña sí fue un funcionario de carrera. Por eso le digo. Entonces él me parece que tuvo sus relaciones de trabajo con el señor Pareja Llanuselli. Unas veces fue subalterno de él, asesor de él, otras veces unos años al revés, mientras el ingeniero Calvo Piña era presidente de Petroecuador. El ingeniero Pareja fue gerente de refinación. Es decir, dejó el viceministerio de hidrocarburos, un nivel jerárquico superior, y se sacrificó como gerente de refinación. Entonces fue un cuarto, quinto nivel jerárquico en eso. Extremo patriotismo. Yo considero que eso hay que destacar. Bien, entonces, qué lindo. Eso es lo que yo puedo decir respecto de la pregunta suya del ingeniero Calvo Piña. Y además creo que él, y no es que yo voy a abogar por él en absoluto, él cumplía órdenes. Y vaya que aquí hemos dicho una cantidad de veces, Gonzalo, que la tal autonomía de las empresas públicas y especialmente de Petroecuador y Petroamazonas no existe. Porque habíamos identificado que por encima de Petroecuador, de Petroamazonas, están varios niveles de decisión. Si no, enumeremos. Mire usted, en primer lugar está el presidente de la República. El presidente de la República delegó al vicepresidente el manejo de los sectores estratégicos. Al vicepresidente Glass. Pero claro, Ajá. Sí, porque el vicepresidente Moreno tenía a cargo la misión Manuel Espejo, me parece. Entonces hubo un cambio estratégico y el señor Glass se le encargó. Se convirtió en los sectores de estratégicos. brazo derecho para este tipo de Segundo nivel. administrativas. Tercer nivel, ministro coordinador de sectores estratégicos. Claro. Cuarto nivel, ministro de hidrocarburos. Ya. Quinto nivel, Secretaría de Hidrocarburos y póngale Agencia de Regulación y Control. Antes de eso, un nivel adicional, las EMPLADES. Entonces, las empresas públicas, en este caso Petroamazonas, Petroecuador, tienen un séptimo nivel jerárquico. Y ahora existe una empresa, adicionalmente una empresa coordinadora de empresas públicas, otro nivel encima. Entonces va quedando relegado a un séptimo u octavo nivel jerárquico. Las empresas públicas como Petroecuador y Petroamazonas, que tienen autonomía constitucional. Es la única. Y que no debían haber sido tocadas, ¿no? Con excepción de organismos como el IES, como la Contraloría, la Procuraduría en su tiempo, las anteriores constituciones, me acuerdo cuando eran organismos, el Tribunal Supremo Electoral, por decirle, se les reconocía autonomía constitucional. Este es el primer caso en el que empresas públicas para los sectores estratégicos, la Constitución les reconoce autonomía constitucional. Y la pregunta es si se ha respetado o no se ha respetado esa autonomía constitucional. La respuesta, desde mi punto de vista, simple y llanamente que no. Entonces, el señor Calvo Piña y otros funcionarios, creo yo, cumplían determinadas órdenes, lineamientos. Algo se refería Fernando Villavicencio en su intervención anterior. Sí. Respecto a cómo se van dando este tipo de contrataciones. Que de igual manera, Gonzalo, lo hemos dicho en reiteradas oportunidades en estos micrófonos, yo considero que los contratos de compra de crudo, compra-venta de crudo, o las denominadas preventas, no son sino contratos accesorios de unos contratos principales que se llaman contratos de financiamiento. Los préstamos. Esa es la matriz respecto de la cual se derivan otro tipo de contratos, como por ejemplo la compraventa de crudo. Entonces, en la negociación de los créditos es que se establecen las condiciones de los contratos de compraventa de crudo. Ya. Los entes operativos prácticamente no tienen haste ni parte. Doctor Calero, pero estas modalidades lo inauguran con el Banco del Gobierno, el Banco del Estado chino. Y luego imitan con otros, se podría decir, con otros intermediarios o con otros gobiernos,
o con otras empresas estatales o privadas o mixtas que hacían negocios con nuestro petróleo. A ver, Gonzalo, permítame de igual Esta manera hacer partecita. una presión adicional. Quizás discrepe con Fernando en algún sentido en esto. O quizás no. El tema es que la intermediación petrolera, Gonzalo, de la misma manera que en el caso de las papas, de los chochos, del maíz, del frijol, del aluminio, del acero, de las carnes, existen intermediarios, existe intermediación. Aquel que no produce y no es consumidor final. Entonces, en la cadena de intermediación, pues, son los comerciantes. Entonces, existe la intermediación. Y con mayor razón en el caso del petróleo, que es un commodity donde generalmente se están transando contratos de futuros. ¿No es cierto? No son contratos, generalmente contratos spot de venta de ese momento. ¿Sí? Eso es distinto que el tráfico de influencias. Entonces yo digo, el tráfico de influencias es lo que hay que señalar con el dedo a los traficantes de influencias. Que las intermediarias petroleras tengan traficantes de influencias, hagan tráfico. Claro que sí. Claro que sí. Y toda la vida. Claro que sí. Pero como tal, digo, la intermediación es una parte de la mecánica comercial económica mundial. La intermediación. Sí. Pero No es de espantarse, entonces. Es una práctica mundial en todos los ámbitos. El problema que usted precisa, doctor Calero, es que en el caso ecuatoriano se cuajaban arreglos o contratos con lo que usted dice endeudamiento caro pagado con petróleo barato. En eso se resume, digamos, el negocio. Bueno, eso dice y la modalidad. ¿Podría explicarnos? Yo digo, si me permite concluir. El contexto. Sí, usted está como al señor Collaguazo dándole más a Fernando Villavicencio que a mí, entonces le ruego, por favor, darme el trato del señor Collaguazo. Ya. Mire, el tema es este, Gonzalo. El Ecuador no es el único país, Gonzalo. Yo digo, es una práctica de la China. El gobierno chino, para colocar sus excedentes monetarios, sus excedentes financieros, optó por este mecanismo. Y este mecanismo lo ha aplicado en Brasil, lo ha aplicado en Venezuela, lo ha aplicado en el Ecuador. ¿Cómo así? ¿Y quién es el contacto y el nexo en el Ecuador? Porque lo que supongo es que en cada país hay unos nexos. Y entonces esos son los traficantes de influencias. Para que este esquema del gobierno chino de obtener, de colocar sus excedentes financieros con intereses altos y obtener crudo con precios bajos, ¿cierto? Como parte de la negociación global, te doy este préstamo, pero el crudo me das en tales condiciones. Tales condiciones, por ejemplo, el premio. Que ese es, o el castigo, el diferencial, que ese es el factor fundamental. Porque lo otro, le digo, es correcto. Claro. Que las liquidaciones se hagan a precio de mercado. Eso es correcto. Pero lo lamentable es que el gobierno del presidente Correa se haya dejado extorsionar por esta metodología, por este método. ¿Qué opina usted, doctor Entonces, Calero? Puede que yo esté equivocado en la eso visión. Es, yo digo, ese es el key del asunto, el punto de análisis. Se dejó. De qué manera y cómo es que se llega a este tipo de definiciones y a través de quién y de qué. No hay que olvidarse, Gonzalo, no hay que olvidarse, mire. Pero no creo que los corruptores, a los que se ha referido incluso el propio mandatario, hayan convencido al mismísimo mandatario ecuatoriano que se apegue lamentable o irrestrictamente a esta metodología de negociación, que de lo contrario no podía contar con el crédito carísimo a cambio de pagar con petróleo barato. Más o menos ese es. ¿Cuál es la responsabilidad que usted, doctor Calero, por la seriedad y no digo que Fernando no es un hombre serio, pero por la seriedad y el conocimiento que tenemos los que leemos, los que hacemos seguimiento de la industria petrolera durante tantos años, pensamos que usted es un hombre de una seriedad y de una ética personal, pero formidable, y le conoce todo el mundo. Entonces, ¿cuál fue el error? ¿O quién le metió en esto
en este género de autorizaciones al señor presidente de la República, si esto veía que esto es malo para el país. Es lo que no me convence, que el presidente haya sido de esa manera engañado, entre comillas. Gracias por el concepto anterior, Gonzalo. Mire, yo pienso que el presidente de la República ha cometido varios errores, le han inducido, creo yo, a cometer varios errores. ¿Quién? Pongo uno, los intermediarios, los traficantes de influencias. Le pongo uno como antecedente, el caso de Ivanhoe, para el tema de la explotación de Pungarayacu. Claro. Al presidente de la República le convencieron que se trataba de una empresa extraordinaria con una tecnología única en el mundo, y entonces le hicieron a él adoptar medidas, le indujeron a adoptar medidas inclusive contrarias a los reglamentos y a las normas, para contratar directamente a una empresa. Intervino Fabricio también, pues. Gonzalo, yo no sé quiénes intervinieron, yo tengo algunas sospechas, pero no puedo decirlas porque no tengo la evidencia. Claro, ¿No es cierto? Entonces no sería responsable vale. de mi parte lanzar, decir que fue fulano, está nominado. Pero que hubo. Y entonces el ¿A quién presidente... le engañaron? Al presidente de la República. Digo, aquí le engañaron. Obviamente que sí. Por ejemplo, ese es un caso muy concreto de cómo al presidente de la República le indujeron a una toma de decisiones incorrecta. Y entonces por acá también veo esto, porque no hay que olvidarse que este tema del financiamiento y de estos contratos con China, con Tailandia, y especialmente con China, no es que se dan en plena crisis financiera. Comienzan antes. Y tampoco hay que olvidarse, Gonzalo, que quien creó, por ejemplo, el mecanismo de alianzas estratégicas, porque de ahí deriva una parte del tema, fue el gobierno del doctor Gustavo Noboa. En el gobierno del doctor Gustavo Noboa, el decreto 929, me parece, 922, no me acuerdo bien, por el año 2000 o 99, ¿no? pero porque claro. resulta que el doctor Noboa era profesor de los... Ay, no sé. Bueno, y también por que le han sucedido en la historia ecuatoriana. Y por esa época, Gonzalo, ya había una empresa china que pretendía una alianza estratégica. Pero por supuesto, y para ello se dictó un decreto ejecutivo creando este mecanismo en contra de la ley. Pero eso que era un decreto ejecutivo contrario a la ley, en este gobierno, en el año 2008, cuando se dicta la ley de contratación pública, eso que era un decreto ejecutivo ilegal, se lo santifica y se le da la categoría de una ley orgánica, como es la Ley Orgánica de Contratación Pública. Y entonces se permite con la Ley Orgánica de Contratación Pública que en las alianzas estratégicas se establezcan las condiciones respecto de las cuales han de funcionar o han de operar los distintos contratos que se celebren, excluyendo el régimen legal y reglamentario que regula las contrataciones del sector público. Se crea un régimen especial para este caso. Para estos casos. Entonces es un poco que se fue creando un marco institucional, más la demolición institucional de los pesos y de los contrapesos, porque aquí hay una responsabilidad histórica y que lo señalaremos con el dedo y en voz alta de la Asamblea Nacional, porque la Asamblea Nacional no ha ejercido su atribución, su obligación de fiscalizar, porque esto va más allá del nivel del control por parte de la Contraloría, etcétera. Esto va a la responsabilidad política. Claro. Y entonces funcionarios como los alguien ministros debe y haber presidentes... dicho a la presidenta y a las dos vicepresidentas de la Asamblea Nacional, en esto no se metan. Pero eso viene desde antes, no son las señoras, porque ya hubo la asamblea pero claro, y luego de Montecristi vino la otra asamblea. O sea, este es un Y proceso. esto conoció, por ejemplo, el señor Alberto Acosta, que tuvo una participación importantísima en el área petrolera. Yo creo que ahora. Mire, yo creo que el asunto comienza, por ejemplo, cuando en la Constitución, en la redacción de la Constitución en Montecristi, Dios mío, se limita las atribuciones de la Contraloría General del Estado para emitir informes previos en la contratación pública como era antes. Posteriormente se limita
la participación de la Procuraduría General también para emitir informes previos, a pretexto de agilidad, de que había que ir a un ritmo rápido porque la revolución exigía agilidad. Pero estamos viendo que el problema no era de agilidad y que las consecuencias han sido de esta naturaleza. Plata, pues. Y en ese tiempo había liquidez, pues. Definitivamente. ¿No le parece, doctor? ¿Para qué la velocidad? La velocidad es para... El tema, vea, Fernando y doctor Calero, licenciado Fernando Villavicencio y doctor Luis Calero, usted dice con la intermediación hicieron fortunas. ¿Quiénes? Antes quisiera que quede grabada esa expresión del doctor Calero, de cuándo y de puño de quién salió este reglamento de alianza estratégica. Ah, eso es importante. Gustavo Noboa Bejarano y a quienes están vinculados. El expresidente Gustavo Noboa Bejarano. La empresa es Sinopec, China, que es la que está atrás de Unipec y Gumbor. Bueno, pero usted hizo una pregunta antes que es muy importante, si el presidente sabía o no de estos niveles de irregularidades, llámense corrupción. Yo me niego a pensar que él sabía. Pero le voy a leer lo que esta nota de la agencia china se llama Xinhua, ¿así es? Dice, de 2014, el flamante presidente chino Xi Jinping ha decidido hacer una limpieza de los intereses creados que al amparo de su poder político han incurrido en prácticas corruptas. El principal foco de su campaña es el ex jefe de seguridad Xu Yuankang, quien está bajo arresto desde fines del año 2013. Y esto, escuchen, ecuatorianos, el 29 de julio, luego de que el presidente Xi revelara la situación al presidente Correa, la agencia oficial de noticias chinas, Xinhua, anunció que Xu se encontraba bajo investigación por serias violaciones disciplinarias. Es decir, no leo más, esto dice lo siguiente: este señor, a quien el presidente de China lo puso bajo arresto, está preso, era el que lideraba y lideró durante años todas las negociaciones y contratos para América Latina de las compañías CNPC, PetroChina, Banco de Desarrollo de China, es decir, todo el conglomerado de compañías y bancos chinos que han hecho negocios con Venezuela, con Ecuador, con Argentina, con Bolivia, con todos los países. Ese ciudadano está preso. No lo digo yo, lo dijo el presidente y lo dijo directamente a Rafael Correa por corrupción. Es decir, que no es un problema que se ha inventado Fernando Villavicencio, ni el consorcio de periodistas, ni el doctor Calero, ni nada. La corrupción china es reconocida por el presidente chino y están presos varios gallos. Su gente, potencialmente no, le debe haber dicho el nuevo presidente, el nuevo gobernante chino. Su gente, señor presidente del Ecuador, ha estado en este tipo de prácticas con este señor que usted menciona, está detenido. Debe, ¿eso quiere usted decirnos? Exactamente. Claro, o sea, porque si le debe haber reclamado pues, al presidente de gobierno a Correa. gobierno. ¿Qué coligen ustedes, estimados amigos? Pero es clarito, a ver, vamos a esto. ¿Dónde Sí, está? eso déjenos esclareciendo. ¿Dónde está el punto de quiebre? Yo coincido, no discrepo, mejor dicho, el doctor Calero no discrepa para nada conmigo con el tema de los intermediarios. La intermediación no es buena ni mala, existe. De que sea buena y mala depende del proveedor, ¿sí? Del contratista. Claro. Si yo produzco huevos y tengo un brazo comercial de trading para vender los huevos, yo mismo soy mi propio intermediario. Pero si no tengo este trading para hacer trading, contrato a alguien para que me dé llevando el producto a un segundo, a un tercero. Eso se llama intermediación. ¿Qué significa esto? Y eso es muy interesante en el mundo de la economía. Yo no soy economista, pero tampoco soy pendejo. Si el pan en la panadería, el señor que produce el pan, a él le cuesta, con su ganancia, 10 centavos el pan, para que el señor de la esquina, de la tienda de la esquina, pueda vender y ganarse algo por ser intermediario,
el señor de la panadería tiene que darle el pan más barato. ¿Me hago entender? Porque si el señor de la panadería también vende su propio pan, y el señor de la esquina de la tiendita vende igual a 10 centavos, entonces el señor de la tiendita es un pendejo. Disculpen el término. Claro. ¿Sí? O es un revolucionario que está poniendo la plata de su bolsillo, pues. Claro. Sí, para decirlo más clarito. Aquí el intermediario Pero ambos llevan el ventaje. Aquí el intermediario se lleva una tajada. Pero el doctor Calero ha dicho la frase: una cosa es que un intermediario me dé revendiendo el pan, o en este caso el petróleo, a través de un concurso público internacional, en este caso promovido por la empresa pública Petroecuador, y otra muy diferente es que aquí se hayan arreglado los diferenciales y los premios en la mesa de las negociaciones, y no solo de los contratos de provisión de crudo, lo que ha dicho el doctor Calero, en la mesa de la negociación de las líneas de crédito. Porque fue ahí, en la firma de esos contratos de 4 partes, donde se establecieron los términos, no solo financieros de los créditos, sino también los términos comerciales. Y aquí viene el tema, uno de los temas de fondo, Gonzalo, que yo el otro día algo dije. Y ya no van a leer ni Focus con esto. En los próximos días, el domingo va a salir el gran reportaje que está esperando la gente. Una de las vetas, ¿ya?, donde se le está perjudicando al Estado. El diferencial, ¿qué es el diferencial? Para que la gente entienda, yo tampoco soy muy experto, pero bueno, nosotros tenemos como referencia de precio de nuestro petróleo al crudo de Texas, WTI. Y es un petróleo muy liviano. Si ese petróleo está en $30 el barril, nuestro petróleo, que es de 20 grados, de 24 grados API, en Nápoles y Oriente, respectivamente, hay que aplicarle un castigo, o se llama diferencial. Exacto. Ese diferencial incorpora varios componentes. El diferencial se mueve. Varios componentes. Ese diferencial solo se puede establecer, Gonzalo, ecuatorianos, con base a la licitación. Porque solo cuando uno convoca a consumidores finales o a traders, es que la empresa va a saber cuál es el diferencial, pues. Claro. ¿Y qué contiene el diferencial? Además del castigo de la baja del precio por la calidad, contiene un elemento bien interesante que se llama el flete. El flete. Es decir, que si yo vendo mi petróleo y sale un buque desde Esmeraldas y le vendo a la compañía, por decirle Tesoro, que es una refinadora de los Estados Unidos, o Repsol, que está en España, si la compañía es productor, mejor dicho, es refinadora, va a llevar ese petróleo desde Balao hasta Houston. Entonces, si le demora 8 días, 7 días, 10 días el buque en llegar de Esmeraldas a Houston, eso tiene un precio. Eso se llama flete. En el diferencial, a más del castigo por la calidad y el azufre, se incorpora el flete en los buques. Entonces, no es lo mismo llevar ese buque a Houston que llevar ese mismo buque a la Pampilla en el Perú. El precio del flete es diferente. Mire, esto es muy importante, Gonzalo, que entienda. Discúlpeme si me robo unos minutos, pero mire, supongamos que Petroecuador hubiese hecho concurso para vender su petróleo, abierto a todos, intermediarios y refinadores, todos. Y supongamos que un trader, Taurus Petróleo, que es un trader, presenta un diferencial de $8, mejor dicho, de $6. ¿Por qué, Gonzalo? Porque Taurus, esto es hipotético, ¿no? Por si acaso alguien ya enseguida está grabando para llevar a la fiscalía. Eso es hipotético. Si el trader intermediario Taurus tiene un convenio, un acuerdo con la refinadora Repsol de la Pampilla en el Perú, entonces el trader intermediario presenta un diferencial más bajo de 6. Y en cambio el refinador que está en Houston, que le cuesta más el flete, presenta un diferencial de 8. ¿A quién le entrega Petroecuador? A Petroecuador no le interesa si le está comprando un refinador o un intermediario. Va a ganar el concurso el intermediario Taurus, porque me ofreció un mejor diferencial al Estado. ¿Esto cómo se sabe? ¿Cuándo se logra saber esto, Gonzalo? Cuando hay licitación. Solo en la licitación el país puede saber, la empresa pública puede saber. Le quiero dar este dato. Hace pocas semanas hubo un concurso, o meses, para la compra de gasolina.
Esto es supremamente importante. Petroecuador hizo licitación y participaron muchas empresas, entre ellas Trafigura. El contrato ganó Trafigura. Trafigura presentó, entiendo, si no me equivoco, un diferencial de $1 y un poco más por barril. Y la compañía Citizen, que es del grupo Glencore, presentó, entiendo que 6. Si no hubiese hecho Petroecuador licitación, hubiesen adjudicado a dedo. ¿Cómo sabía Petroecuador que Trafigura, la mafiosa, iba a ofrecer un diferencial muy bueno? Y claro, le dieron el contrato a Trafigura y está bien. Por supuesto que está bien, pero esto, la única forma de saber, Gonzalo, es a través de licitación, y eso es lo que no hay aquí. Entonces los intermediarios son buenos o malos, dependiendo de un elemento clave que es la licitación. No ha sido en gasolina mafiosa. Claro, en gasolina no ha sido mafiosa. Sino en petróleo. Pero se fueron y ahora volvió. Pero lo que le quería decir es el documento que va a salir en Focus revela que este rato el Estado ecuatoriano está definiendo el diferencial o castigo con un flete en buques de $3.28, cuando el costo real de las navieras es de $1. Y se está cargando en buques grandes de hasta 2 millones de barriles en el terminal del OCP y otros Aframax y Suezmax en el terminal Aframax, en el terminal del oleoducto Sote, 700,000, 1 millón de barriles. Es decir, que incluso ahí, mi querido Gonzalo, China ya no tiene argumento para decir que no llevo mi petróleo a China, porque un buque de 2 millones de barriles tranquilamente es rentable llevarlo a China. Y hay varios contratos que yo tengo, Gonzalo, con la compañía LG de Corea, que está ahí, cerquita, a China. ¿Cómo así LG llevó siempre el crudo de Ecuador a Corea? ¿Por qué no se argumentó ahora ahí también de que eran buques Panamax? ¿Por qué no se argumentó de que está muy lejos? No, porque eso se establecía en el concurso. En el concurso se establecía que la compañía que gane el concurso tiene que llevar su petróleo a sus refinerías. Súper importante lo que usted nos ha contado. Doctor Calero, para terminar esta primera parte, el convenio de alianza estratégica, dice usted, entre Petroecuador y PTT, adolece de un vicio jurídico constitucional inédito en la vida republicana. Ahí nos pide revisar la cláusula número 11. Y posiblemente de connotaciones delictivas. ¿Por qué no dice de connotaciones delictivas? ¿Por qué le deja en posiblemente, como es el sometimiento de Petroecuador a las leyes y a los jueces de Singapur? O sea, ellos nos han dado los parámetros con los cuales... Ya, Gonzalo, yo no soy juez ni fiscal para ubicarme en el plano de decir, cometieron un delito. Yo digo entonces, posiblemente de connotaciones delictivas. Muy delicados. Totalmente delicados. Y por seriedad uno tiene que manejarse dentro de los términos que correspondan. Es más, esto amerita un estudio más profundo. Yo mismo, por la urgencia de la entrevista, de dar la opinión que me solicitó Fernando, en este caso como vamos a hacer una segunda parte el día lunes, más si ustedes definitivo. Me permiten. Mire, Gonzalo, ¿cuál es el asunto? Que en un contrato entre una empresa estatal pública ecuatoriana como es Petroecuador y una empresa pública extranjera se incluye una cláusula mediante la cual Petroecuador acepta someterse a las leyes y a los jueces de Tailandia. Entonces, yo digo, eso es un atentado. Eso ya es un acerto suyo, una conclusión suya. Pero por supuesto, porque la cláusula lo dice. No es ni siquiera un acerto mío. La cláusula 11 establece eso. Gonzalo. Entonces ahí yo voy a un primer análisis y digo, bueno, ¿qué es la soberanía? Y si Colombia, que tanto reclama el señor en Angostura, violó la soberanía territorial del Estado ecuatoriano, creo que con esta cláusula se está violentando la soberanía jurídica del Estado ecuatoriano. Predominó Singapur. Definitivamente, ¿cómo puede admitirse tamaño despropósito? Entonces yo digo, inclusive eso puede tener connotaciones delictivas. Hay que tratar de identificar en el Código Penal algún tipo, ¿no es cierto?, que configure esta especie de, alguien diría, de traición a la patria. Porque la soberanía permite al Estado
que dicte sus leyes y que sus jueces, a los connacionales y a los que habitan en la República, en su territorio, apliquen esas leyes y esos jueces sean los que juzguen y sancionen. Y que una empresa pública, que unos funcionarios públicos acuerden someterse en un contrato que tiene que ser ejecutado en el Ecuador, porque son ventas FOB, Balao. Estas ventas se las efectúan aquí, en el Ecuador, es decir, el contrato se ejecuta en el Ecuador. Digo que existan instituciones y funcionarios que pacten cláusulas de esta naturaleza sometiéndose a la legislación y jueces de la parte contratante, que es un país. Es una altísima traición. Entonces yo considero que a eso. La institución Estado ecuatoriano. Eso debe ser condenado drásticamente y tiene que hacerse una investigación a fondo. Sí. ¿Le culpa en alguna parte la permisividad al señor presidente, el doctor Calero? No, culparle, sino colige usted que el señor presidente. A ver, Gonzalo, yo creo, o sea, un poquito los sesgos allá que el presidente. Yo creo que la parte de la letra ya fina no le corresponde al presidente de la República. Créame que más bien, exactamente, yo pienso que al presidente lo engañaron. Por eso sí, pero ¿quiénes firman? A eso me refiero yo. Sí, Gonzalo, ¿quiénes firman? ¿No es cierto? Entonces ahí vienen los niveles de responsabilidad política. Para eso existía un ministro de Recursos Naturales, de Energía, de Hidrocarburos, de como le llamen. No un pintado en la pared que no hacía ni decía nada. Para eso se requería un ministro, ¿no es cierto? Porque él sí, en el directorio de Petroecuador, etcétera, podía actuar. Pero para este tipo de contratos, si es que hubiera existido el pronunciamiento previo de Contraloría y de Procuraduría, posiblemente se advertía, Gonzalo, posiblemente se advertía esto. Así como en su momento el Ministerio de Finanzas advirtió sobre el destino. ¿No es cierto? La ingeniera o economista Viteri en su momento dijo pues, cuidado eso. Así es. Dijo, cuidado eso. ¿Qué le contestaría el señor presidente? No, es que no le eran la pregunta al presidente, era al director de Petroecuador. Ante la oposición, digamos, de la exministra, ¿qué diría el señor presidente? Era una advertencia, era una advertencia. Mire, yo creo que en general, en este gobierno, mi percepción es la de que existe una especie de menosprecio o desprecio a la normativa jurídica. Es decir, aquí los hechos, la necesidad de decisiones, etcétera, etcétera. La velocidad como que el de fin la justifica los medios. Sí, dale, no importa. Y hay que darle. Sí, entonces me parece que ha sido una tónica en ese sentido. Y ministro o secretario de Estado que se oponía a la velocidad, a no obedecer y a no defender la soberanía jurídica del Estado ecuatoriano y todo, se iba a la casa. O caso contrario, se emitían normas ad hoc. ¿Ya? Normativas ad hoc, regulaciones ad hoc. Como se hizo en el caso de las reformas a la ley de hidrocarburos para soportar la renegociación de los contratos. Inclusive que eso se estuvo tramitando antes de que siquiera se publicara la Constitución en octubre de 2008. Y sin embargo ya estuvo en trámite ese proyecto. Sí, pero era un poco adecuar a las circunstancias la normativa. Por eso decíamos que eran reformas a la carta. En su momento lo dijimos. Y estamos hablando de hace 8 años. A leer el capítulo de la investigación del señor Fernando Villavicencio. Alcanzó a leer el capítulo que dice o alude que el financista era un fantasma. Doctor Calero. A ver, lo que Fernando reclama es que no aparece el nombre del banco que está financiando. Yo había dicho ya aquí mismo, y creo que con Fernando, yo advertí el tema de que posiblemente el único pago, el único desembolso que hace PetroTailandia es el de los primeros $500 millones. Porque luego, como se hace un proceso de desembolsos por periodos, ¿no es cierto? Mientras, por unos periodos de 6 meses, yo que sé cuántos meses cada periodo, pero en ese interín entre periodo y periodo, Petroecuador está entregando el crudo. Ese crudo ya se vende. Y mire, solo el contrato, en contratos de futuros, en los mercados de futuros, contratos ya fueron revendidos, y entonces obtienen la liquidez. Entonces, con nuestro propio
Petróleo. ¿No es cierto? No están haciendo las entregas posteriores, los desembolsos posteriores. Por favor. Entonces, posiblemente creo que a eso se refería Fernando Villavicencio, sí. ¿no es cierto? A eso me de refiero, que este dice. fantasma, ¿quién es? Podría haber, yo digo, podría ser la propia empresa. La propia empresa. Y puede obtener de quien quiera un crédito, 500 millones, que es el primer y único desembolso efectivo que hace la compañía con cargo, el asunto con cargo a su... El asunto se torna más grave. No, son operaciones en las que yo creo, Gonzalo, que una vez más quedamos como ingenuos. Suave. Y eso diciendo cosas de manera muy amentolada. Con vaselina. Sí. Muchas gracias. La próxima semana continuamos y estaré a molestarles. Ojalá no me enjuicien por esto. ¿Cuándo dice que usted va a presentar a consideración de la ciudadanía un trabajo? Este domingo Focus va a subir un especial sobre estos temas que hoy he hablado, sobre el transporte, el flete y la composición del diferencial. Ya. Y también anuncio que en 2 meses estará la 3ª edición de Ecuador Made in China para que a algunos le dé más urticaria. Las 9:22. Estamos buscando la verdad. No es solo un concurso de frecuencias, es la batalla decisiva por la libertad. La libertad de expresión. Exa FM